Doctor Jaime Granados, abogado penalista, representante del doctor Santiago Uribe Vélez. Muy buenos días. Buenos días, ministro. Muy grato saludarlo a usted y por intermedio suyo a su audiencia tan querida. Bueno, doctor Granados, parece pues que sale Santiago Uribe de una acusación infundada como todas las que se han hecho en su contra, pero que se mantiene el tema de los 12 apóstoles. ¿Eso en qué va? ¿Ese infundio en qué va, doctor Granados? Ministro, justamente quisiera, si me permite, resaltar la decisión tomada hace pocos días, está fechada el 19 de este mes de noviembre del año de la pandemia, pero informada y comunicada a nosotros para su notificación tan solo hace unas pocas horas. Y en esta decisión, es una decisión que debería servir de ejemplo de lo que debe ser una administración de justicia, que analiza de manera clara, ponderada, todos los elementos para llegar a una conclusión, como no puede ser otra, que era la de exonerar a Santiago Uribe Vélez de los cargos de concierto para delinquir en la supuesta conformación de grupos paramilitares en el suroeste antioqueño, y al proferir esta resolución inhibitoria, pues ponerle al menos a este capítulo cierta paz a lo mucho que ha sufrido Santiago y hacerlo de una manera oportuna. Pero como usted también lo ha señalado, esto no pone fin a todas las preocupaciones, porque Santiago ha sufrido un caso que me atrevo a calificar, ministro, único en la historia de Colombia. Está siendo procesado durante 25 años. ¿Eso cuándo se ha visto que un ser humano pueda ser procesado por la Administración de Justicia durante un cuarto de siglo? Y eso es lo que él ha sufrido en el caso conocido como los 12 apóstoles. En este momento nos aprestamos en el mes de enero, el 26, 27, 28, 29 de enero, a tener la sesión final de audiencia pública, en donde presentaremos nuestros alegatos finales de la defensa, que están separados 4 días. Para esos alegatos necesitamos 4 días para poder explicarle a la audiencia pública por qué es inocente Santiago, luego de un proceso de un cuarto de siglo, y con la esperanza que al término de la misma y en un plazo prudencial, el juez haga justicia y exonere, como debe ser, a Santiago Uribe Vélez de tan infames cargos. Listo. Doctor Granados, hasta donde hemos conocido, lo que hay contra Santiago Uribe es el testimonio de una persona muy poco edificante, que resolvió decir que él organizaba grupos paramilitares en su hacienda, con el propósito pues de inicuo de matar a la gente y de presionarla. Santiago Uribe, un hombre bueno donde los haya, lo hemos dicho. ¿Ese es todo el acervo probatorio que hay contra Santiago Uribe? ¿El testimonio de este sujeto que sirvió en algún momento o mal sirvió a la Policía Nacional? Ministro, digamos que ese testimonio tan cuestionado, que se produjo en primer lugar en el año 2010, nótese la fecha, en julio del 2010, cuando estaba culminando la presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, en Buenos Aires, a través de un premio Nobel de infausto recuerdo, y allá armaron la tramoya para hacer ver ante la comunidad internacional de que existía un testigo cualificado, porque era un ex mayor de la policía, que cuando fue teniente y dirigió una estación en un pueblo, el Yarumal, de Antioquia, conoció de primera mano y participó en unos hechos que involucrarían a el hermano del presidente de la época, todavía Santiago Uribe Vélez, de la conformación de grupos paramilitares, en el caso de los 2 apóstoles, y luego sacaron un libro de una periodista y hicieron todo un escándalo para lograr reabrir un caso que ya había sido cerrado 10 años antes, en el año 2000, siendo fiscal general Alfonso Gómez Méndez, que no es precisamente un seguidor del presidente Álvaro Uribe Vélez en su acontecer político. Y ese testimonio que luego se, formalizó en Colombia, luego de muchos atabares, pues es una de las pruebas, fue la que sirvió para reabrir la investigación y una de las que se basa la acusación.
Sin embargo, ministro, más allá de todos los cuestionamientos, que son muchos y muy graves, más de 37 mentiras perfectamente establecidas y graves, ha dicho ese testigo, a quien denunciamos inmediatamente por falso testimonio, y desafortunadamente todavía no ha habido un pronunciamiento después de 10 años sobre ese falso testimonio, pero aparte de eso, que en la audiencia pública me encargaré de manera detallada y sistemática de rostrar sus mentiras, como tal vez no ha habido otras en la historia reciente judicial de Colombia. Se le sumó un primer testigo que había declarado hace un cuarto de siglo, bajo reserva de identidad, un policía, quien, ese policía, había dicho algo que la fiscalía no le creyó y que no se le puede creer. Y efectivamente, increíblemente la fiscalía también edifica ahora la acusación, resucitando ese testimonio que ya había desechado hace 20 años, cuando después de haberlo escuchado hace 25. Y surge, y realmente es el caso más llamativo, ministro, como tercer testigo, que es realmente el que lleva a que se detenga a Santiago y al que al final coja fuerza este caso y que lo lleve a juicio, de una persona que padece de esquizofrenia. Imagine usted lo que es eso, un esquizofrénico declarado que estuvo encerrado en una hospital psiquiátrico a voluntad, pedido por él, diagnosticado y tratado durante meses en ese hospital y de forma ambulatoria posteriormente, y durante años medicado. Ese testigo que dice que por favor lo proteja porque él ve que lo van a matar cuando lo van a matar, que él dice que es capaz de matar a su familia, que el diablo le da órdenes de matar a su familia, que alucina. Ese testigo esquizofrénico es el testigo estrella en el caso contra Santiago Uribe. Es algo increíble. Nosotros hemos objetado un dictamen pericial que decía que él no era esquizofrénico, sino que sufría de un estrés postraumático, y ese tema pues obviamente se resolverá porque así lo determinó el juez y hay que respetar su decisión en la sentencia luego de nuestros alegatos. Con ello simplemente le resumo que ese es el caso, después de un cuarto de siglo, de tres testigos de esa categoría, y es cómo llevan a una persona, cómo maltratan a un ser humano durante tanto tiempo con una base probatoria tan precaria, tan, si me permite la expresión, miserable. Y Santiago estuvo 2 años privado de su libertad. Santiago ha tenido que sufrir el ser atacado y vilipendiado por diferentes medios de comunicación, mostrándolo por lo como no es, y finalmente incluso perseguido, porque ya sabemos que el que ha estado detrás de todo esto ha sido, entre otros, el exfiscal Eduardo Montealegre, que fue quien puso al fiscal que finalmente hizo esta acusación. Y bueno, pues ya la última palabra la tendrá luego de nuestros alegatos finales el juez, y por supuesto eso subirá a los tribunales y cortes seguramente, ministro. Doctor Granados, 25 años padeciendo un proceso penal ya es una pena suficiente, ya es un dolor suficiente. Ya Santiago Uribe, sin haber sido condenado, fue castigado, y castigado con una pena atroz. Es que quienes somos abogados y hemos ejercido la profesión de abogados sabemos la carga emocional, mental, afectiva que supone para una persona sentirse procesado, y sentirse procesado injustamente mucho más. Santiago Uribe es una víctima de la justicia colombiana hasta unos extremos increíbles. Este dato que usted nos da, que pues mira en el radar, 25 años de proceso. Doctor, ¿eso puede ser una justicia o en cualquier parte del mundo? Aquí no hay una denegación de justicia evidente y no hay un castigo infame contra una persona por el solo hecho del transcurrir del tiempo en medio de un proceso de esta naturaleza. Sin duda, ministro, lo que usted llama, efectivamente, los penalistas lo conocemos como la pena natural. Y eso es lo que ha sufrido no solo Santiago, ministro, sino su familia. El dolor de su esposa, el dolor de sus hijos, el dolor que ha sentido el presidente
Uribe, al ver a su hermano, que hay que decir además, hermano, que fue sobreviviente de ese episodio tan doloroso como fue el asesinato de su señor padre en la finca Guacharacas en 1983, quien estaba al lado de el padre del presidente de Santiago, era Santiago el que lo había acompañado ese día a la finca, quien sufrió un impacto de fusil en sus pulmones y que sobrevivió de milagro que Santiago está vivo, y a tener luego de padecer eso, que es algo inimaginable, tener además que padecer también el suplicio, el calvario de este proceso tan infame, tan injusto, y que hay que decirlo también, ha sido explotado de manera inmisericordia políticamente por los que han atacado al presidente Uribe y que han hecho ese su sentido de vida. Finalmente, este caso de Santiago es un caso en cuerpo ajeno. A él lo llevan, le inventan este caso, le construyen con falsos testigos este caso, simple y sencillamente por ser el hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez. Solamente por eso. Y los hechos lo han venido demostrando, y en la intervención que haré, Dios mediante, en enero 26 y días subsiguientes del próximo año, quedará perfectamente establecido el ministro. De eso tengo plena certeza, porque esa es la verdad y eso es lo que muestran las pruebas. Bueno, estaremos muy pendientes de su intervención, estaremos muy pendientes de esas audiencias históricas, porque serán históricas. 4 días para defender a un hombre inocente y a un hombre bueno. A la lista de las personas que han sufrido por la detención de Santiago Uribe, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, ponga también la de los muchos colombianos que, conociéndolo, lo admiramos, lo queremos. Un hombre esencialmente bueno y limpio es Santiago Uribe Vélez. Doctor Jaime Granados, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, ministro. Fuerte abrazo y cuídense mucho. ¿Cómo les parece, queridos amigos? Un proceso que dura 25 años. ¿Esto es tolerable? ¿Esto es soportable?